Ya, muy bien. Vamos a trabajar entonces, como decía, primero la base teórica, ¿ya? Para poder estudiar. La clase de hoy es la primera parte de 3 clases que voy a hacer de logaritmo, ¿no? Y dependiendo de cómo estén entendiendo, puedo hacer una cuarta clase. La idea es que queden bien reforzados en este tema para seguir un buen cuarto y quinto secundaria en relación al logaritmo, ¿no? Porque, como les dije al inicio, para ustedes es un tema nuevo, a menos que lo hayan llevado el año pasado, no sé, ¿ok? Ya. Vamos a empezar, un momentito. Logaritmos. Dice acá, ¿qué nos dice la teoría? ¿No? Que también está en su separata. Logaritmos. Dice, sean A y B los números reales, ¿no? De tal manera que A es mayor que 0, ¿no? A también es diferente de 1 y B es mayor que 0. Un número real X recibe el nombre de logaritmo del número B. Logaritmo del número B en base A. Si y solo si A elevado al exponente X es igual a B. Notación, como la notación de un logaritmo. Logaritmo de un número B en base A, que es X. Logaritmo de un número B que está en base A es igual a X. ¿Quién es el logaritmo? X. Se lee X es el logaritmo del número B en base A. Se lee X es el logaritmo del número B en base A. De esta definición, ¿qué obtenemos? Logaritmo de un número B en base A será igual a X si, solo si, la base elevada a ese número que no conozco representado por X es igual a dicho número. Entonces, es la definición matemática, ¿ok? Pero antes de seguir, de hecho es sencillo de entender, ahora con ejercicio lo voy a demostrar. Pero antes de seguir, vamos primero a hacer hincapié de dónde proviene el logaritmo, ¿ok? Todos sabemos muy bien que la operación inversa de la suma, de la adición, de la sustracción. La operación inversa de la multiplicación es la división. Y viceversa, ojo, y viceversa. Multiplicación, división, división, multiplicación. La operación inversa de la radicación. ¿Quién sería? ¿Cuál es la operación inversa de la radicación? La potenciación. La potenciación. ¿Ok? Hasta ahí estamos yendo bien. Entonces, todos esos conceptos te ayudan a resolver ecuaciones. Pero también existe la ecuación exponencial. Ustedes recuerdan, ¿no? Ya lo han visto, si es particular, en un colegio en primaria, si se ve, en primaria y secundaria también, en segundo secundaria también, este tipo de ejercicios. Observa, vamos a recordar. Si yo tengo 2 elevado a la x más 2, y esto es igual, digamos, a 64. ¿Ok? Y el ejercicio te dice, calcula X. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Este ejercicio lo han visto. A ver, ¿cómo se resuelve ese ejercicio? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo resolveríamos ese ejercicio? A ver, recordar. Por eso estamos haciendo recordar. ¿Ok? Ya, a ver. ¿Alguno de ustedes me puede explicar o guiar cómo puedo resolver este ejercicio? Ya, no se preocupe, ya, ahí voy. Sí. Entonces recuerden que el profesor te explicaba cómo se llama este tipo, a qué tema pertenece. A las ecuaciones, porque es una ecuación. En primer lugar, es una ecuación. Ecuaciones, que son de muchos tipos, exponenciales. Y se habla de ecuaciones exponenciales, ¿qué tienes que recordar? Exponentes, teoría de exponentes, ¿ok? ¿Y por qué, profesor? Ecuación de igualdad exponencial, ¿por qué? Porque la variable, la incógnita que vamos a buscar, se encuentra en un exponente. Por eso se le dice
ecuación exponencial. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Ah, muy bien. Usa el concepto principal básico, que son 3 casos. Si acá es 2, voy a buscar un número que en base 2 elevado a un exponente me dé a 64. De hecho, los números se tienen que presentar de tal modo que tú puedas aplicar el concepto en sí de exponentes o ecuación exponencial, dado el caso, ojo, pues sí existe. 2 elevado a qué exponente me obtengo como resultado 64. 2 a la sexta. A la sexta. 2 a la sexta es lo mismo que decir 64. Entonces, concepto. Si las bases son iguales, porque tú sabes que 2 es la base, por teoría, entonces si cumple la condición bases iguales, exponentes iguales. X más 2 es igual a 6. Y ya puedes hallar el valor de X. Y X es igual a 4. Ecuación exponencial que va acompañado de teoría de exponentes. ¿Me dejé entender? Pregunto, ¿me dejé entender acá? Sí. Están durmiendo, creo. Ya se iban a almorzar, a tomar desayuno, hacer de paseo. No, ¿qué hacemos? Voy a hacer como en otra aula. Alumno que no responda, lo saco del aula, pues supone que no está. Entonces, este es lo que es ecuación exponencial. Entonces, logaritmos es la operación inversa de la ecuación exponencial y viceversa. La ecuación exponencial es operación inversa de logaritmos, porque acá te lo está definiendo. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Si yo tengo logaritmo de 2 de 64, ahí está. Definición, ¿qué te dice? Debo buscar, debo 2, que es la base elevada a un número que no conozco, X, me debe dar como resultado dicho número, 64. Esto es ecuación exponencial y este es logaritmo. Ecuación exponencial, operación inversa de logaritmo, y logaritmo, operación inversa de ecuación exponencial. Por eso te decía al inicio. De hecho, como tema es un tema nuevo, por título, pero en sí, la base para trabajar logaritmos, se supone, jóvenes, que ustedes ya la tienen, sino que vas a aprender ahora a utilizar esa información que ya la tienes, que es teoría de exponentes en sí, aplicado al tema del logaritmo con sus diversas propiedades. ¿Ok, jóvenes? Entonces, con un ejercicio bien simple, te estoy explicando de dónde nacen los logaritmos. Y como te repito, por favor, esto es base que tú debes tener. ¿Ok? Ya, con un colegio particular, te enseñé eso. Colegio nacional es muy diferente. Vamos entonces a suprimir acá y vamos a seguir entonces ya explicado de dónde nace una ecuación exponencial. Disculpa, ¿dónde nace los logaritmos? Y de hecho, para trabajar los logaritmos existen muchas propiedades, ¿no? Como las que he colocado en ese papelote, para que te vayas familiarizando, ¿no? Existen propiedades, de hecho, todo es acompañada de exponentes, por si acaso, ¿ah? Una propiedad 1, producto de logaritmos, que se puede desglosar en suma. ¿A quién hace recordar producto de logaritmo suma? Producto de potencia de bases iguales, donde los exponentes se suman. No es igual, sino para algo que hace recordar esa propiedad. Caso 2, en el caso 2 se dan 2 casos. ¿A quién te hace recordar cuando, digamos, este es el sombrero? Le dicen algunos autores la propiedad del sombrero, que se dan 2 casos, y así existen otros. Pero vamos a trabajar parte por parte. ¿Ya? Esto ya para nivel de cuarto, quinto y secundaria, en el cual se mezclan las propiedades. Siempre cuando trabajo en tercera y secundaria, primero empiezo por la parte básica, que entienda la parte básica
y ejercicios con la parte básica, como está en tu separata, ¿ya? Entonces, así existen otros conceptos de logaritmos que lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿ya? Entonces, en tu separata está la definición y dice un punto 2, identidad fundamental del logaritmo. Esa es la que vamos a trabajar. Hoy día vamos a trabajar dos conceptos. Definición del logaritmo, aplicando definición del logaritmo, y el punto 2, identidad fundamental del logaritmo, que no es difícil de aprender, ojo, no me hace pensar que es difícil. Si tú te pones a estudiar, a leer, dice, ¿qué dice la identidad fundamental? Si yo tengo un número A, y ese número A está elevado a un exponente, ese es el A, la base, a un exponente, logaritmo, cuya base de ese logaritmo es el mismo que es la base inicial, A, digamos así, ¿ok? De un número N, ¿ok? Esa es la propiedad. Donde el exponente va a ser un logaritmo. Dice, esto es igual, bien simple, a N. Basta que la base sea la misma que la base logaritmo, es como decir, se suprime y solamente queda como resultado ¿quién? N. Estamos de acuerdo. Esa es la identidad, ¿no? Fundamental que está en tu separata con el cual vamos a trabajar hoy día. ¿Listo, jovencitos? Entonces empecemos ahora a trabajar los ejercicios, ¿no? Voy a sacar, y acá voy a escribir, ¿qué dice el logaritmo? Logaritmo me dice, logaritmo de un número n, cuya base es a, es igual a x. ¿Cómo se convierte esto a una ecuación exponencial? Como la base, él es base, por eso escucha, logaritmo de un número cuya base es a, es igual a x. Así es la expresión. Ahora, tomo la base. ¿Quién es la base? A. La base A elevada a dicho logaritmo, representado por x, me va a dar como resultado dicho número. Y lo convierto en una ecuación exponencial. ¿Y se acabó? Ya está. Pan comido. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de seguir? No, ¿Puedo profesor. continuar? Ya, muy bien, así. Espero que estén entendiendo, ¿ah? Estoy haciendo este tema así de un principio, una parte básica, ¿ya? Ustedes tienen que esforzarse y poner atención. Vamos con el ejercicio 1, o sea, profesor, ¿Juan qué? ¿Guantán? No, el ejercicio 1. Vamos a ver, como le dije, base. Dice, calcula esta operación combinada. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, yo lo puedo hacer directo, pero lo voy a explicar paso por paso, ¿ya? Hasta que lo veas, entender la definición, ¿ya? Vamos a ver. Primer paso. Debo encontrar el valor de cada uno de ellos, aplicando la definición. Aplicando la definición, ¿ok? Primero voy a hallar el valor del logaritmo del número 16 en base 2. ¿Cómo plantearía acá? 2, la pregunta es, 2 elevado a qué exponente me da como resultado 16. A ver, ¿a qué es igual x? ¿Quién sabe multiplicar? ¿O quieren que les explique paso por paso? O sea, tú lo puedes hacer directamente, ojo, pregúntate. 2 elevado a qué exponente me da 16. 2 a la cuarta. ¿Por qué? 4. 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. ¿Me dejo entender? Puedes decir, a ver, ¿quién sabe multiplicar? Aquí, requerimiento, sabe multiplicar muy bien. O en todo caso, como la ecuación exponencial, entonces sería 2 elevado a x es igual. Debo convertir a base 2. 16 es lo mismo que 2 elevado al exponente 4. Concepto de ecuación exponencial, caso 1. Si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Entonces, x es igual a 4. Entonces, acá estamos hallando que el logaritmo del número 16 de base 2 es igual a 4. ¿Ok? Primero, vamos al segundo. Logaritmo
de 125 de base 5 me debe dar como resultado un número X, que es el que voy a hallar. ¿Ok? Entonces, mi planteamiento sería 5 elevado al exponente X, por definición, es igual a 125. Aplicando ecuación exponencial, 5 elevado a X es igual 5 elevado a ¿qué exponente me va a dar 125? 3. 3. 5 veces 3 me va a dar 125. Entonces, X es igual a 3. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que preguntarte. 5 elevado a ¿qué exponente me da como resultado 125? Ah, profe, 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 3. También lo puedes resolver de esa manera. Lo estoy resolviendo paso por paso como ecuación exponencial para que vayas entendiendo. ¿Ok? El tercero, ¿qué dice? Logaritmo de un número 27 de base 3, ¿a qué será igual? Igual a X. Ya está. Ahora diría, planteamiento. 3, la base elevada a un exponente X que aún no conozco, me debe dar como resultado dicho número, 27. ¿Ok? Ahora digo, 3 elevado a X es igual a 27, que es 3 al cubo. ¿Ok? Por lo tanto, aplicando definición de ecuación exponencial, X es igual a 3. Ya está. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo con todos. Ojo que este es tema para examen, ¿ah? Ya, listo, ya tengo el valor de cada uno de ellos. Entonces, ahora puedo decir lo siguiente. Yo voy acá. Digo por acá, ¿ya? A será igual logaritmo del número 16 de base 2, 4, menos logaritmo de 125 de base 5, 3, más logaritmo de 27 de base 3, 3. Y listo, jóvenes, se acabó. A es igual a 4. Porque 3 menos 3, 0. Y la respuesta es A. Yo les pregunto, ¿difícil? No, no es difícil, ¿no? No es difícil. Yo te estoy explicando paso por paso aún todavía, para que ya vayas recordando, entendiendo lo que es ecuaciones exponenciales, ¿no? De repente no les han enseñado muy bien la ecuación exponencial, a eso voy también, ¿no? Por eso es que no me voy de largo. Profesor, ¿pero puedo evitar hacer toda esta operación, ir de frente acá? Sí. Sí. ¿Por qué? Dices acá, cuando ya entiendes la definición, dices, ah, estoy buscando un número que es el exponente de 2 que me da 16. Ese es el resultado. Ah, pero el 4, porque 2 a la cuarta elevado al 44 me da 16. 4. Voy a buscar un número que elevado al número 5 me da 125. 3 más igual. Voy a buscar un número en el cual va como exponente de la base 3 que me da 27. 3. También, ok, y eso ya cuando ya estás entendiendo muy bien la definición de logaritmo. Preguntas. Requisito básico, jovencitos, multiplicación, como te has dado cuenta, ¿no? Solo es saber multiplicar, en el caso más que nada, de algunos números que son muy grandes, ¿ya? Número 2, igualito, ¿ya? Parecido al primero, ¿no? Parecido al primero, ¿ya? A ver, ya, cuando tengamos esta expresión, logaritmo, así, tú te preguntarás, profesor, ¿y la base? ¿Dónde está la base? Recuerden ustedes sistema de numeración. ¿Se acuerdan sistema de numeración? ¿Ok? Cuando tú tienes esta expresión 3, 2, 1, base 4, ¿sí o no? Base cuaternal, 4. ¿Ok? Pero cuando tú tienes 459, ¿en qué base se encuentra el número 459? A ver. ¿En qué base o en qué sistema se encuentra el número 459? Ah,
jovencitos. Yo les enseñé aritmética el año pasado, yo les expliqué esto. ¿Se dan cuenta cómo la mente es frágil? Por eso hay que repasar y estudiar. Un alumno de tercera secundaria de un colegio particular que no sepa responder cuando le pregunto a un profesor ¿en qué base o sistema se encuentra este número? Es preocupante, ¿verdad? Ojo, acá no tienes que ser científico, ¿no? Para poder saber qué base está expresado este número. Pero por favor, ustedes todavía están en tercero, tienen un cuarto, un quinto de secundaria, en los cuales espero sepan aprovechar, ¿no? El mundo se va a presentar mucho más difícil a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Por esta situación de pandemia que va a ocasionar un desbalance a nivel mundial. Entonces, los jóvenes de hoy que salgan, emigran en el futuro 2021, 22, 23, 24, van a tener retos más fuertes que superar. Y si antes que suceda la pandemia ya había retos fuertes, ahora son retos fuertes elevados al cubo. Y si no estás preparado, sinceramente es preocupante, jovencito, ¿no? Yo les vengo aconsejando desde el año pasado que han trabajado conmigo, pero veo que no. Bueno, ya depende de ustedes. Yo cumplo mi papel, mi rol de docente, de aconsejarles, pero ya el resto depende de ustedes. Yo no los puedo obligar. Cuando este número supuestamente no tiene base, pertenece al sistema decimal, que es base 10. Lo mismo pasa en los logaritmos. Supuestamente no tiene base, pero esta base es el sistema decimal base 10. Ok, espero estar siendo claro. Entonces, vamos por acá. No es que le falte, se le olvidó al profesor, se comió la base en ese ejercicio. Entonces, pensamos, ¿no? Logaritmo de base de un número 100 de base 10 es igual a x. Entonces, la base que es 10 elevada a la x es igual a 100. Y me pregunto, ¿qué número elevado a la base 10 me da 100? X es igual a 2. Acá suprimo un paso a diferencia del anterior. Ojo, ya no voy a hacer todo paso por paso. Hay que también ahorrar tiempo. Entonces, en el primer caso, x2. Paso 2. Logaritmo de base 6 de 216 es igual a un número que no conozco. Vamos a poner y, ya, para no ver muchas x, y. Y lo mismo. Entonces, dice la definición. La base que es 6 elevado a un número que no conozco, representada por y, es igual a 216. Entonces, mi pregunta es, 6 elevado a qué exponente me entrega como resultado 216. 3, profesor. ¿Por qué? Porque 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. Por eso vuelvo a recalcar. Básico, multiplicación. 3. Logaritmo de base 5 de un número 625. Me dice lo siguiente. Entonces, vamos a poner otra variable, igual a z, nuestro amigo z, de zapato. Entonces, la definición me dice, 5 elevado al exponente z es igual a 625. Y mi pregunta es, 5 elevado a qué exponente obtengo como resultado 625, profesor, muy largo el número. ¿Cuál muy largo el número? 5, 3. 5, 25, 25 por 5, 125, y 125 por 5, 625. 3. 4. Puedo decir 5 por 5, 25. Lo multiplico por otro 25, 625. Estoy multiplicando 4 veces 5. ¿De acuerdo? Entonces, z va a ser igual a 4. Ya está. Profesor, ¿Hay espacio? Sí, ¿no? profesor, Es igual. Logaritmo de profesor, 2 más logaritmo de 216 de base 6. profesor, Dime, déjame terminar acá. Logaritmo de 625 de base 5. 4. 2 más 6. Profesor, 4. Ya está. ¿Listo? profesor, está mal la B. A
A ver, la B. La La- Y no vale 6. Ah, no. Vale 3. ¿No? Ah, ya, muy bien. Ah, de ahí decían 3. Ah, ya, yo dije 3, pero acá le puse 6. Entonces acá sería 3. 2 más 3, 5. 5 menos 4, 1. Ya está. 2 ejercicios bien explicados utilizando la definición del logaritmo. ¿Ok? Sigamos. Número 3. A ver, vamos a ver qué sale la 3. El bolo 3. El bolo 3. ¿Está? Oh, ahí está, si se ve, ahí se ve. Listo. Definición del logaritmo, solo para aplicar. Ahora mira, utilizando la definición del logaritmo, ¿qué decimos? La base que es x elevado al exponente que es 5, ¿ok? ¿Es igual a quién? A 30 a 32. Ya está. ¿Eh? La base que es x elevado al logaritmo que es 5 es igual a 32. Definición del logaritmo. ¿Ok? X es igual a 2. Muy bien, ya ves, así se va, así ya te vas dando cuenta, porque sabes que este 32 se puede expresar como un 2 elevado al exponente 5, ¿sí o no? 2 elevado al exponente 5. Acá está el otro caso de ecuación exponencial. Cuando los exponentes son iguales, entonces, por lo tanto, las bases también son iguales. X es igual a 2. Apareció el segundo caso de ecuación exponencial. ¿Ok, jovencitos? Ya, sigamos. Número 3, número 4. ¿Dónde está el 4? Acá está el 4. Observen bien, ¿ah? Ahora vamos por acá. En el número, los dos primeros, si bien prestado atención, pero puedes volver también a ver el video. Ya has entendido, entiendes rápidamente. Igual acá. Profesor, ¿pero qué nos pone ahí? ¿Usted algo más difícil? No, solamente aplica definición del logaritmo. A ver, ¿qué dice el logaritmo de definición? Todo esto es una sola expresión, por eso es que está dentro del paréntesis, que no tienes por qué preocuparte. Esta es una sola expresión, ¿ok? Ya, entonces, a ver, definición. La base, que es 3, ¿ok? Elevado al logaritmo, que es 3, es igual a ¿qué? Al número. ¿Quién es el número? 2x menos 1. Y se acabó. Eso es logaritmo. 10% del ejercicio. El resto, ya tú conoces cómo trabajar. ¿Qué tienes acá? Una ecuación. 3 al cubo. Este menos, pasa con más. 28. Multiplicando. ¿Y x a qué será igual? X será igual a 14. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Angeli? ¿Cómo vamos entendiendo? Nicole, Daniela, ¿está Daniela? No me doy cuenta, ¿está Daniela? ¿Está fácil, sí o no? ¿Ah? Vamos, seguimos viendo la camarita. Vamos por acá. Ahora está. Voy a sacar ese papelote, ¿ya? Todos si no se van a contar el papelote, ¿ya? Ya está. ¿Qué nos quedamos? 4, a ver si nos pasa para un par más. 4, 5. Ahora, mira, escucha bien, ¿eh? Ya para que puedas ir trabajando tu tarea, ¿ya? Ya, mira. Ahí te decía, estamos trabajando ya. Hasta el 4 hemos aplicado la definición del logaritmo, ¿no? Ya, identidad fundamental. Ahí está. Mira, es mucho más sencilla. Solamente tienes que cumplir la condición de identidad fundamental. Que yo te decía hace un momento. Si yo tengo A elevado a un logaritmo que va de la base de este logaritmo es A de un número, basta que estos dos cumplan esta condición, esto es igual a N. Ya está. Y se acabó. ¿Ok? Ya está, ¿te diste cuenta? Ya vamos por acá. Para acá, observa. Profesor, cumple la condición. Claro. Mira acá. El número y la base del logaritmo, que es un exponente, son iguales. Entonces, ¿a qué es igual toda esta expresión? 5 más, lo mismo pasa acá. ¿A qué es igual toda esta expresión? 4. ¿Y 5 más 4? 9. ¿Dónde está lo difícil ahí? Pregunto. ¿Está sencillo? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esa identidad? ¿O alguien tiene duda en esa identidad? No creo, ¿no? Sigamos. A ver, número 6, 7.
Entendimos la identidad, ¿no? Mi pregunta es, para que vayan trabajando sus ejercicios, ¿ah? ¿Ya? 8. No, es 7, 6, tengo que trabajar 6. Ya, 6. ¿No entendí, profesor? Ya, bueno, otra vez, de nuevo. Ya, de nuevo, vamos a explicar acá. Igualito, explicamos, comenzamos, ¿ah? A ver, ¿me están escuchando, no? Me parece que mi internet quiere fallar. Igual, mira acá, B, ¿a qué es igual B? Ya, yo me dejo. ¿A qué es? ¿Cómo? A ver, ¿qué escribo? 10 10 más 8 más 8 menos 2. menos 2. Ya está. 10 más 8, 18. 18 menos 2, 16. ¿Por qué? Mira acá, cumple la identidad. Cumple la identidad. Cumple la identidad. Ya está. Es igual a dicho número. ¿Al número de quién? Del logaritmo. En este es 10, es 8 y este es 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda, una pregunta hasta ahí? Digamos, 7. 7, 7. Igual, ya, mira, vamos igual. Profesor, usted no lo pone más difícil, una fracción. No, no lo ve desde el punto de vista, es logaritmo, ya te he explicado. Toda esta expresión está dentro del paréntesis y es uno solo. Aplicamos definición del logaritmo. A ver, los escucho. ¿Cómo sería acá? A ver, platiquen. ¿Qué escribo? 8 es igual a x menos 2 entre 3. 8 es igual a x menos 2 entre 3, ¿no? Entre 3. Ninguno queda como Encima del 8. muy bien, ya está, ¿ves? La base que es 8 para números. ¿Ves? ¿Ves? Esto conoces, ¿no? Esto conocen ustedes. 3 por 8 pasa a multiplicar 24. Este menos pasa a sumar, más 2 es igual a x. ¿Y x a qué será igual? 20, 26. ¿Ya está? Al final se presenta como una ecuación en este caso. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a hacer las 9, ya por tiempo, ¿ya? Ahí me alcanza el tiempo, termino. Ya está. Acá. Listo. Mira acá. Como aumentamos el grado de intensidad del ejercicio, le digo yo, no dificultad. El grado de intensidad. ¿Ya? Analiza ahora. Ya te expliqué, solamente busca siempre esto, el logaritmo de un número n de a. Estas variables varían en cualquier libro, no tienen nada que ver. Busca él ya para que aplique la definición, ¿ok? Ya mira acá. Entonces, ¿y ahora cómo será acá? Muy bien, operación combinada. Busca esto. ¿Qué base trabajarías? El 3, porque mira acá está dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que esta es una sola operación. ¿Y quién sería el n? El n sería toda esta expresión. ¿Ok? ¿Ya? Entonces diríamos acá. 3, que es la base, elevado al exponente 1, me entrega el n. ¿Y quién es el n? Es igual al logaritmo de base 4 de x más 100. ¿Te das cuenta? Nuevamente ahora. 3 a la 1, 3 a la 1, 3. Ahora mira, ¿qué vas a decir ahora? 4 elevado al exponente 3, base, elevado al logaritmo que es el 3, es igual a x más 100. ¿Ya está? ¿Eh? Ya está. Resolviste. 4 al cubo, 4 por 4, 16, 16 por 4, 60 y 64. 64 más viene con menos, es igual a x. X será igual, 64 menos 7, si no me equivoco, es 57. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? La 8 la dejo para la próxima, porque es un poquito larguita, ¿ya? Pero hasta ahí ya tienen herramientas suficientes para ir trabajando su tarea domiciliaria y, lo más importante, y practicar.